Hola, en este vídeo vamos a hablar del teorema fundamental de la hidrostática. En primer lugar vamos a repasar el concepto de presión. La presión se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. La unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal. Y se trata de una magnitud escalar. Sin embargo, la fuerza ejercida por la presión es una magnitud vectorial cuya dirección es perpendicular a la superficie sobre la que actúa y de sentido hacia el interior del cuerpo. Por lo tanto, la dirección de la presión sobre una superficie va a ser la siguiente. Ahora imaginemos un fluido en un recipiente. Vamos a imaginar un fluido incompresible, es decir, de densidad constante, e ideal, es decir, no viscoso. Ahora vamos a elegir un punto cualquiera en el fluido, el punto A. Y ahora supongamos un cilindro formado por el propio fluido, pero separado idealmente del resto, en cuya base vamos a tener ese punto A y cuya altura se va a extender hasta la superficie del fluido, lo que vamos a denominar como H. Las fuerzas que actúan sobre este cilindro van a ser las siguientes: el propio peso del cilindro, las fuerzas originadas por las presiones sobre la superficie lateral, que se van a anular por simetría y por tanto no las vamos a tener en cuenta, y la fuerza A originada por la presión sobre la base A, es decir, sobre la superficie de la base del cilindro. Cuando este cilindro se encuentra en equilibrio, el peso será igual a la fuerza A. Teniendo en cuenta la expresión de la presión desarrollada antes, podemos expresar la fuerza en A como el producto de la presión A por la superficie sobre la que ejerce esa presión, es decir, la base del cilindro. Ahora vamos a desarrollar la expresión del peso. Tengamos en cuenta que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. A su vez, la masa la podemos expresar en términos de la densidad y del volumen, puesto que la densidad es igual a la masa partido del volumen. Por tanto, la masa será igual al producto de la densidad del fluido por el volumen. En este caso, pues estamos hablando del volumen del cilindro. Y, por tanto, el peso será igual a la densidad por el volumen y por la gravedad. A su vez, ese volumen lo podemos expresar como la superficie de la base del cilindro por la altura. Y por tanto, el peso será igual al producto de la densidad del fluido por la altura del cilindro, es decir, la distancia del punto A a la superficie, por la superficie de la base por la gravedad. Y eso a su vez es igual al producto de la presión ejercida sobre la base por la superficie de la propia base. Simplificando, es decir, eliminando la superficie que es común en ambos términos, llegamos a lo siguiente: que la presión en el punto A va a ser igual al producto de la densidad del fluido por la gravedad por la altura h, es decir, por la distancia del punto A a la superficie del fluido. Esto es lo que se conoce como presión hidrostática. Y podemos concluir, por tanto, que en cualquier punto del fluido existirá una presión que será mayor cuanto mayor sea el peso de la columna de líquido situado por encima hasta la superficie. Por tanto, si elegimos un punto a mayor profundidad, su distancia hasta la superficie será mayor, es decir, h será mayor y por tanto su presión hidrostática será mayor. Además de esta presión hidrostática, en el punto A tenemos que tener en cuenta también la presión atmosférica. La presión atmosférica en un punto es igual numéricamente al peso de una columna de aire de área de sección recta unitaria que se extiende desde el punto hasta el límite de la atmósfera. Por tanto, tendremos en cuenta que la presión total en el punto A será igual a la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y por tanto, teniendo en cuenta la expresión desarrollada antes, la presión total en A será la siguiente. Por tanto, podemos concluir que los puntos que se encuentren situados a la misma altura estarán sometidos a la misma presión. Es decir, si se encuentran a la misma altura, la distancia h desde el punto hasta la superficie será la misma y por tanto su presión hidrostática será la misma. Y ambos puntos estarán sometidos a la misma presión atmosférica. Y por tanto se corrobora que la presión en ambos puntos será la misma. Ahora imaginemos dos puntos en el fluido, el punto A y el punto B, cada uno situado a una altura diferente respecto a la superficie.
Y ahora imaginemos un cilindro del propio fluido, pero separado idealmente del resto, en cuya base vamos a tener el punto A, en cuya base superior vamos a encontrarnos el punto B, y por tanto la altura, es decir, la distancia entre el punto A y el punto B será h, que equivaldrá a la altura de este cilindro. De nuevo vamos a estudiar las fuerzas que actúan en este cilindro. Tendremos la fuerza del peso del propio cilindro, las fuerzas originadas por las presiones sobre la superficie lateral, que se van a anular por simetría, y en este caso vamos a tener dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, que van a ser originadas por las presiones sobre las bases A y B. Por tanto, a la hora de estudiar el equilibrio de este cilindro vamos a tener en cuenta estas tres fuerzas, de manera que, teniendo en cuenta el sentido de cada una, tendremos que el peso más la fuerza B será igual a la fuerza A. Teniendo en cuenta la expresión de la presión de antes, podemos expresar las fuerzas A y B en función de sus presiones, y desarrollando la expresión del peso que hemos desarrollado anteriormente, llegaremos a lo siguiente, que la densidad del fluido por la altura h, es decir, la distancia entre el punto A y el punto B, es decir, la altura del cilindro, por la superficie de la base por la gravedad, más la presión en B por la superficie de la base, será igual a la presión en A por la superficie de la base, es decir, la superficie sobre la que se está ejerciendo esa presión. Simplificando las S, las superficies que se encuentran comunes en ambos términos, y reordenando, llegaremos a que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B será igual al producto de la densidad del fluido por h, por la superficie de la base y por la gravedad. Teniendo en cuenta que antes hemos expresado esa altura como la distancia entre el punto y la superficie, también lo podemos expresar de la siguiente forma. Tengamos en cuenta que esa altura h va a ser igual a la diferencia de la altura del punto A respecto a la superficie menos la distancia del punto B hasta la superficie, y por tanto también lo podemos expresar de la siguiente forma. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias.